Dice la Sagrada Escritura en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este consejo de Pablo a Timoteo es un consejo muy importante para todo creyente. El apóstol está diciendo a Timoteo que persista en lo que ha aprendido y que se acuerde que desde la niñez él ha aprendido las sagradas escrituras que le pueden hacer sabio. Y añade luego que las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos, para instruirnos en el camino recto de Dios. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a esto, que prestemos atención a esto. Un creyente no puede crecer ni madurar en el Señor a menos que se conecte con la palabra de Dios. Y hay en esa conexión varias cosas que nosotros debemos hacer. En primer lugar, debemos oír la palabra de Dios. Cuando ésta es predicada, cuando ésta es enseñada, nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. Justamente el apóstol San Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, dice precisamente esto. Dice la Escritura que la fe viene, Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que los creyentes debemos escuchar la palabra de Dios cuando ésta se predica, cuando ésta se enseña. Tú debes de escuchar la palabra. Por eso es importante asistir a una congregación cristiana que obviamente predique la Escritura Sagrada, que predique el mensaje de la gracia de Dios, de la salvación en Cristo Jesús. Debes escuchar cuando se expone la palabra, cuando se explica la palabra, porque esa palabra va a producir en nosotros algún efecto. Es muy importante recordar esto. La palabra de Dios no es cualquier cosa, no es un discurso cualquiera. La palabra de Dios es una palabra de poder. Dice la Biblia, la exposición de tus palabras alumbra, dice el salmista. Y cuando leemos en 2 de Tesalonicenses, otra vez una carta de Pablo, dice él hablando de este efecto que hace la palabra, dice, por lo cual, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Y quiero hacer énfasis en ese punto, esa palabra que actúa. Cuando ustedes recibieron la palabra, la recibieron como palabra de Dios y esa palabra actúa. Y la palabra original ahí en el texto para actúa, es una palabra de la cual tomamos nosotros nuestra palabra energía. La palabra energía, esa es la palabra que se utiliza en el original. Así que hay una energía en la palabra de Dios, un poder en la palabra de Dios para obrar en nuestra vida y corregirnos y enseñarnos y guiarnos al arrepentimiento y ayudarnos a crecer en el Señor. Así que es importante que tú te expongas a la palabra, escuchando esa palabra toda vez que se predica y se enseña las Sagradas Escrituras. Pero al mismo tiempo, no solamente debes escuchar la palabra de Dios cuando ésta se predica en el templo, sino que debes tú mismo hacer el ejercicio personal de la lectura de la palabra de Dios. No solamente debemos de escuchar la palabra de Dios, debemos de leer la palabra de Dios. Es interesante que en el libro de Nehemías, hablando de una gran convocatoria que se hizo en ocasión del regreso de los exiliados que habían vuelto a su pueblo después de haber sido expatriados, estos hicieron una reforma tremenda. Los muros de Jerusalén estaban destruidos, los reconstruyeron, las casas las reconstruyeron, pero había una reforma espiritual en marcha también. Y entonces se reúne todo el pueblo bajo dirección de Nehemías y de Esdras, y entonces leen la palabra de Dios. Dice, y leían, Nehemías capítulo 8, verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos leían la palabra de Dios allí en un grupo, una multitud
esta es una experiencia colectiva, leían la palabra y ellos prestaban atención. Bueno, esta experiencia colectiva la podemos reducir al nivel personal. Es decir, nosotros también debemos de leer la palabra de Dios. No solamente recibirla mientras la escuchamos, mientras se expone la palabra de Dios en la iglesia, sino que también debemos leerla nosotros mismos. Y esta palabra va a producir un efecto. Esa palabra va a consolar el corazón. Esa palabra va a fortalecer el alma. Esa palabra va a animar el espíritu. Esa palabra va a dar dirección al corazón. Esa palabra va a dar entendimiento para tomar decisiones. Esa palabra va a dar fuerzas nuevas para que tú seas capaz de vivir y obedecer al Señor. Así que es muy importante que durante la semana, después de haber oído la palabra de Dios expuesta en la iglesia, tú dediques diariamente un tiempo para encontrarte con el Señor y con su palabra en oración. Abras la escritura y le digas al Señor como aquel profeta le dijo al otro profeta mientras se ponía la palabra de Dios. Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Dile a Dios, Señor, habla que yo quiero oír tu voz, pero al oír la voz tuya, la voy a escuchar en tu palabra. Entonces lee la escritura, porque la palabra de Dios, la escritura sagrada, puede ayudarte, fortalecerte, animarte y sostenerte. Este es el libro que Dios nos ha dejado, inspirado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el Señor guiará tus pasos a través de su verdad. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a leer la Escritura y a procurar aplicarla a tu corazón. Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.